1:17 de la tarde, la señora Fiorella Molinelli acá ha entrado a una reunión a Palacio, ha dejado su celular afuera como debe ser y por eso no nos puede atender en este momento. Vamos a esperar a que se desocupe, esperemos que sea durante el transcurso del programa para poder hablar con ella como era el deseo de ambas partes. Vamos a conversar mientras tanto con el señor Víctor Hugo Quijada, él es abogado especialista en contrataciones del Estado y con él conversamos sobre qué ha venido ocurriendo. Doctor Víctor Hugo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes y un saludo a todos los televidentes y oyentes. Bueno, de acuerdo con lo que hemos ido averiguando, investigando, sabemos que en el caso de las contrataciones del Estado, cuando hay estado de emergencia como ¿no es cierto?, no se siguen las reglas habituales porque obviamente se necesitan hacer compras rápidas y por lo tanto hay una disposición del presupuesto más libre. El portal que habíamos estado citando, Salud con Lupa, ha sacado una relación de las compras que se han hecho desde junio hasta básicamente ahora, de los medicamentos que ha estado utilizando el Ministerio de Salud y específicamente Salud. Y bueno, los montos son grandes y obviamente han estado comprando cantidad grandes de medicamentos. ¿Qué podemos decir de estas compras en este momento en que ya se sabe que la eficacia de los medicamentos era cuestionable? Bueno, Patricia, sí, efectivamente, pues ha habido un gasto público superior a los 25 millones de soles, ¿no? Y yo puedo encontrar diversas irregularidades, ¿no? En primer lugar, yo creo que como antecedente hay que explicarle a los televidentes y oyentes que la política que lo ha tomado en su momento el doctor Zamora, en el caso como órgano rector del sistema de salud, y bueno, hay que tener en cuenta también que Salud, a través de la titular, la doctora Molinelli, porque hay que recordar que es un órgano autónomo, aprobado, el doctor Zamora aprobó a través de la resolución ministerial 84-2020, resolución ministerial 139-2020, este famoso kit que ahora está siendo cuestionado, ¿no? Que contaba básicamente con los medicamentos de hidroxicloroquina, ivermectina, acitromicina y el tocilizumab, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también y hay que definir competencias, que si bien es cierto hay una situación de responsabilidad administrativa, penal y hasta yo podría decir política, por ejemplo en el caso del MINSA, el competente para realizar las compras es el CENARES, ¿no? Han habido la adquisición de medicamentos, implementos en general del COVID a través del CENARES y Perú Compras, y por el caso de Salud a través de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos. Bueno, ha habido un gasto público superior a los 25 millones y como tú ya lo habías explicado, en una situación de emergencia se hacen las compras directas, es decir, solamente se cotiza y se entendería que con precio de mercado más bajo, ¿no? Se compra a los proveedores, pero acá lo primero que llama la atención es por qué, por ejemplo, se compra a solamente 7 empresas, ¿no? Incluso hay un informe, ¿no? Y denuncias públicas respecto a determinados monopolios de determinadas empresas farmacéuticas, ¿no? Para determinados medicamentos, por ejemplo, como el tocilizumab, ¿no? Que es un antiinflamatorio, que ya desde abril había un informe del IEPSI, del Instituto de Investigación, que mencionaba que no era eficiente. Para el caso de la hidroxicloroquina, incluso hay informes internacionales, como del FDA, que desde junio no era eficiente. Para el caso de la ivermectina, hay informes de julio y agosto que indicaban también que no eran apropiados, al igual que la acitromicina, marzo y abril hay un informe que menciona esto, ¿no? Entonces yo podría decir aquí, en primer lugar, por qué los funcionarios y servidores públicos que estaban a cargo de estas adquisiciones, que si bien es cierto, la norma de contratación pública mencionan que pueden hacer las compras directas, pero hay una omisión de función respecto, digamos, a que si habían informes oficiales, tanto nacionales como internacionales, ¿por qué no lo valoraron o por qué no lo sometieron, digamos, a un debate público, ¿no? O un debate técnico, por último, y han, digamos, cometido pues acá un error en adquirir medicamentos que de alguna manera no son eficientes? Y también, por ejemplo, otra situación que se puede cuestionar es el hecho por qué se ha comprado solamente a 7 empresas, a 7 laboratorios. Son muy pocas, podría decirse que hay un direccionamiento, incluso el precio de mercado no es de acuerdo a lo que, ahora el día de hoy, pero se podría entender también que es por una situación de desabastecimiento quizás en su momento, pero yo creo que los precios también están muy por encima del mercado. Ahora, podríamos, vamos por partes para tratar de entender qué cosas tenemos que mirar, es decir, dónde puede estar, si es que la hay, alguna irregularidad. Primero, me gustaría saber
es verdad que cada órgano es independiente en el caso de salud, sus compras son independientes de las del MINSA, pero el que dictaba el protocolo o la guía para las compras era el Ministerio de Salud. Es esta la que se ha retirado justamente hace un par de días, ¿no es cierto? Es decir, Salud compra lo que el MINSA dice para tratar de entender quién hace qué. Es correcto. Lo primero que se tiene que definir, la primera competencia es este famoso kit que se aprobó a través de la resolución ministerial 139-2020 y la 84-2020, donde ahí se establece qué medicamentos, porque el MINSA, en este caso en su momento era el titular, el doctor Zamora, sí. Es el que él, digamos, para todo el sistema de salud, porque el sistema de salud comprende el MINSA, el Salud y los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policial. Esos tres conforman nuestro sistema de salud pública. Pero sí hay que tener en cuenta que la política la define el MINSA. Pero ahora, las adquisiciones, como tú bien has mencionado, en este caso es Salud, que es un órgano autónomo, compra, o lo que obviamente el MINSA, como el órgano rector es el MINSA, tiene que comprar lo que en su momento se aprobó a través de estas famosas resoluciones. Ahora, pero y aquí la pregunta es, ¿qué tenemos que mirar en una segunda instancia entonces? El MINSA dicta la regla, es Salud y los distintos entes compran. Alguien podría decir, bueno, los precios se dispararon porque eran medicamentos muy requeridos, de pronto no había suficientes laboratorios ofreciendo el mismo producto. O sea, recordemos, eso lo va a tener que determinar una investigación, que en ese momento también, para conseguir una cosa, hasta una mascarilla, uno tenía que pelear en el mercado a veces a precios enormes. Entonces, esa podría haber sido la situación los primeros meses, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de los primeros meses, ¿no? Es correcto, sí. Lo primero que acá se integran los requerimientos y necesidades de todos los hospitales, ¿no? Porque es por eso que, digamos, la cantidad que se ha requerido. Así es. Pero obviamente acá hay una situación, digamos, de omisión, de no hacer caso a informes que vienen desde abril, de este año, a un mes de inicio casi de la pandemia, de que por qué, digamos, no se hicieron caso o omitieron y por qué, digamos, se seguían a comprar estos medicamentos a pesar de que se estaba demostrando científicamente que no había eficiencia, digamos, en la salud de las personas incluso que están hospitalizadas, que incluso como el mismo IEPSI, el Instituto de Investigación mencionado, aumentaba el riesgo de muerte en algunos medicamentos, ¿no? Entonces uno podría sostener, para tratar de ir viendo el asunto, que, por ejemplo, si en mayo la FDA ya había retirado la hidroxicloroquina de su tratamiento, no tiene sentido que nosotros hayamos seguido comprando hidroxicloroquina hasta hace un mes. Es correcto. De igual manera, por ejemplo, para la ivermectina, ¿no? Que hasta octubre ha habido una adquisición, una licitación, una compra directa que ahí está en el portal. Y además en septiembre la doctora Mazzetti no anunció el retiro de hidroxicloroquina y de ancitromicina, pero además anunció que la ivermectina estaba en observación. O sea, ya se sabía que probablemente iba a ser retirada también, ¿no? Así es. Así es por eso que la resolución de antes de ayer, ¿no? Que hay una resolución ministerial que retira estos medicamentos, pero yo creo que la reacción es un poco tardía, porque esto no solamente trae responsabilidad administrativa funcional, sino posibles comisión de delitos, que incluso puede ir en contra de la vida y salud de muchos peruanos, que sabemos que las cifras son muy altas, y que es algo que el mismo Ministerio Público tiene que investigar con mucha responsabilidad y rapidez, al igual que la Contraloría, porque estamos hablando de dinero público mal gastado en medicamentos que estaban demostrados científicamente que no tenían, digamos, a pesar que obviamente también no hay pues un tratamiento aún adecuado en el mundo, pero ya habían pronunciamientos oficiales que mencionaban de que no eran los medicamentos adecuados y que incluso se han estado repartiendo gratuitamente. Entonces acá hay una situación de omisión, de responsabilidad, de impericia, que deberían responder en su momento, ¿no? Los titulares de la entidad. Yo creo que esto recae básicamente en el CENARES, en Perú Compras, en la Gerencia de Adquisición de Bienes Estratégicos de Salud, en la doctora Molinelli como titular de Salud, el doctor Zamora como titular del MINSA y también del Sistema de Salud como tal, como órgano rector. Deberían responder no solamente al Congreso, ¿no? Sino también a la misma Contraloría, a la Fiscalía, porque estamos hablando de vidas humanas y presupuesto mal ejecutado, ¿no? Y entendemos que la explicación para los primeros meses que han dado muchos funcionarios tiene sentido. Primeros meses, todo el mundo estaba desconcertado, comprabas lo que te parecía que podía servir, todavía había dudas. Muchos meses después ya no se tenía dudas y se seguía insistiendo en el tratamiento. Lo que le quería preguntar, doctor Quijada, es si es que Salud podría haber decidido
no comprar esos medicamentos o comprar otros alejándose de la norma establecida o de la dirección establecida por el Ministerio de Salud? Bueno, hay que tener en cuenta que las resoluciones ministeriales del MINSA es para todo el sistema de salud, ¿no? Y sí es cierto que pudo haber sustentado, digamos, a través de estos informes técnicos o cuestionar esta resolución, de repente mejorar o cambiar el tratamiento y de repente inaplicar, ¿no? Porque estamos hablando de que se pone en riesgo la vida humana, ¿no? Y si bien es cierto, al inicio se podía entender de que, como digamos, no sabíamos realmente cuál iba a ser el impacto y cómo debía haber sido el tratamiento, pues en julio, agosto, septiembre ya se tenía claro el panorama, ¿no? Entonces, yo creo que al menos por el lado de salud pudo haber dejado de aplicar, porque estamos hablando, digamos, de un interés superior que es la vida humana por encima de instrumentos técnicos de gestión sobre las adquisiciones de determinados medicamentos, porque acá estamos hablando incluso se puede haber estado malversando el dinero, le ha costado mucho vidas humanas, ¿no? Y de alguna manera hay una responsabilidad muy grande que debió haber entrado debate esta situación de la efectividad de estos medicamentos para que de alguna manera pues se llegue a un equilibrio. Además, o mejorar el mismo, ¿no? Mejorar el mismo tratamiento, ¿no? Además hay un dato importante y es que hidroxicloroquina, citromicina se usaron en otros países. Ivermectina, creo que Perú y Bolivia fueron los únicos países que lo pusieron dentro de su protocolo y hemos comprado millones de frascos de ivermectina cuando en realidad ni siquiera era un medicamento que estaba probándose en otros lados, ¿no? Y que sí, aparentemente no hace daño, pero tampoco hace bien, y lo que sí hace es un forado en el bolsillo del Estado. Es correcto, ¿no? Porque estamos hablando de gasto público, de dinero mal ejecutado, mal gastado, que superan ampliamente los 30 millones de soles entre lo que es las adquisiciones que ha hecho el MINSA y el Salud. Y yo creo que acá ha habido quizás hasta un ánimo de inducir error, quizás a funcionarios, y que hay una responsabilidad no solamente administrativa funcional, sino penal, también una responsabilidad política que debería responder el doctor Zamora en su momento, al igual que la doctora. El doctor Zamora ha salido después de que ya no era ministro a decir que ya no estaba bien usar ivermectina, ya no estaba bien usar hidroxicloroquina. Digamos, el señor Zamora tomó la decisión. Después, cuando ya no era ministro, parece que su decisión no le pareció tan buena, pero la señora Macetti no tendría responsabilidad también al no parar ella las compras. Ojo, que anunció que iba a retirar los medicamentos de la guía de atención y lo hizo casi 3 semanas después, ¿no? Sí, es correcto, pero también hay que entender de que hay informes que son vinculantes, ¿no? Que de una manera pues han servido para que quizás el retiro debe haber sido mucho antes. Yo creo de que también esto pasa por diversas manos y tienen que haber pronunciamientos técnicos, por ejemplo, como del órgano DIGER, de riesgo de desastres del MINSA, que es el encargado justamente de evaluar este tipo de medicamentos, la DIGEMID misma. Entonces yo creo de que más allá de los órganos burocráticos, hay algo también que se observa aquí, es la lentitud de nuestro Estado, ¿no? Pero sí ha habido un error en la aplicación de esta política pública, un error que la investigación, vidas humanas, ¿no? Por supuesto, y la investigación debe abarcar a todos los que han ocupado el cargo, que podría haber evitado este error, ¿no es cierto? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Quijada. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a esperar la respuesta. Acá se tiene que dar una respuesta clara. Insistimos, nadie está criticando el hecho de que se haya iniciado con tratamientos que se creía eran buenos para la población. Lo que se critica es que una vez que se sabía que ese protocolo no era el apropiado, se siguió gastando dinero, se siguió comprando y comprando y comprando cosas que no solo no ayudaban a la población, sino que en algunos casos le empeoraban su salud. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué, señora Macetti, se demoró tanto? ¿Por qué no se tomó la decisión, señor Zamora, en su momento? ¿Por qué? Son las 1:31 de la tarde.